Ya. No tengo que usar entonces lo que estaba usando ahorita. No No, ya. hacerme igual que lo que la otra vez. Ya. Con eso está bien. Ok. ¿Va a mejorar un Entonces, poco? ¿Va a mejorar un poco o va a seguir más o menos con el atraso que tú dices de? va a mejorar un poco, Ujú. pero como quiera se va a ver No se va a ver al atrasado. unísono, no. Pero es que yo siento yo que no importa eso, porque Ok, lo importante es como que el audio quede bien. ok, exacto. Y como quiera la imagen está ahí, o sea, Ok, lo que va a salir como medio atrasado. ok. Bueno, Yo sí, cuando hable, yo tengo ujú. que hablar más duro, para que se oiga Ok, allá y se me ok, corte. ok. Wilmar, chicha, un favor, ven. Vení rápido. El abanico, bájale dos, por favor. Mira, ya está grabando. Todas esas loqueras tuyas están saliendo. Sí, No, para allá, para el otro lado. Ahí ya. pues sí, después que hablamos la última vez, estuve entonces yo reflexionando y recordándome de cosas que en aquel momento no recordaba. Por ejemplo, yo me recordé que allá había una referencia de que habían dos personas que una tenía unos 30 hijos, o tal vez más, y uno que tenía 20 o más. Entonces, el que tenía 30 o más hijos era Oscar Valdés, que ¿Y era cuál un, era eso? Oscar Valdés era un ganadero, terrateniente, que tenía más tierra allá en Higüey. Era el hombre más rico que había en Higüey, y tal vez se consideraba que era uno de los hombres más ricos del país, después de Trujillo, por supuesto. Entonces él era un ganadero, tenía mucho ganado vacuno, tenía mucha tierra, y se mencionaba en Higüey que él tenía unos 30 o más hijos. Y entonces había otro que tenía 20 o más, que era Alfonso Herrera, mi abuelo. Porque como yo te... 30 también. No, 20, 20. 20, más de 20. 20 o, 20, o 21 o 22 por ahí, con 21 o 22 por ahí. Tuvo él. ¿Y tú lo conociste todo esto? Mm, sí, sí, lo conocí todo. Antes de Rosa. Él lo tuvo. No, O no, entre los no, primeros. el primero fue Celio, de Rosa, mi abuela. Ese fue el primero. Pero yo digo, entre esos 20 habían algunos que nacieron antes de estar con Rosa. No, porque Rosa fue Después. fueron después. Los primeros hijos fueron con Rosa. Sí, los primeros sí fueron con Rosa, exactamente. Pero ahí lo que pasó fue que los dos tenían diferentes temperamentos. Oscar Valdés era un hombre muy trabajador que salía por la mañana con una botella de miel y una taza y un jarro de café, y se iba para el campo tempranito, de madrugada, pasaba el día entero con miel de abeja y, y café. ¿Y cómo así bebiendo? No, cada vez cuando le daba hambre o tomaba agua Y un chin de miel. y miel, sí, se llevaba su café. Entonces, ¿Pero a qué se iba? comía en la tarde, ¿Qué hacían acá? montaban su caballo y a recoger los potreros, a ver las vacas, los animales, y los ordeños. Producía mucha leche, producía mucho ganado, de ganado. Vendía a la carnicería, allá había un matadero, en Higüey había un matadero en esa época, un matadero público, y vendía sus animales, y también él traía reses a la capital, al matadero industrial, al matadero, un famoso matadero que había aquí, que era precisamente por aquí, por donde está la cervecería Presidente, había un matadero, sí, grandísimo. Y él traía esos ganados por la carretera. ¿A caballo? Eso es histórico, sí, con vaqueros, con vaqueros de él, ¿no? Pagados por él, ¿no? Él se quedaba en Higüey, ¿no? Él mandaba esos ganaderos
con su cosa. Y se dice, se cuenta la historia de que las reses que encontraban en el camino, que no eran de él, seguían en el, en el ganado, no la sacaban, se, se la llevaban, se la llevaban y la traían al matadero, traían muchas reses, pero venían a pie, no venían en vehículo, venían a pie, eso es histórico, a la Pero capital. eso se hace en un par de días, entonces. Sí, eso hacía un par de días, exactamente. Esos ganaderos tenían que... Había que dormir que sea una vez por ahí. Sí, se paraba el ganado en el camino, sí, no, se pasa, o sea, su parada. Y así era que se trataba en esa época, las reses. Entonces ese señor era el único que tenía muchas mujeres, sí, muchos hijos. Pero Pero Oscar viene siendo que. ah, pa- Oscar viene siendo de la época. pero ¿qué viene siendo tuyo? ¿Qué viene siendo de la familia? No, no, nada, nada. Yo te lo estoy comparando porque Alfonso Herrera, de la misma época de Oscar Valdés, contemporáneo con él, se decía que tenía más de 20 hijos y era verdad. Okay. Y Oscar Valdés tenía más de 30. Entonces comparaban a los dos porque los hombres que más hijos tenían en esa zona, en la provincia por lo menos, eran ellos dos. Yo te mencioné a Oscar Valdés porque ese era un estilo de gente, de gente no se casaba y tenía los hijos así. Entonces, yo estuve reflexionando el otro día y muchas cosas se me olvidaron. Y entonces yo en mi casa reflexionando me puse a, a, a reflexionar de lo que yo me recordé. Se me quedó un par de personas que realmente no recuerdo el nombre. Sé cuáles son, pero no me recuerdo el nombre. Okay. Entonces aquí por ejemplo está, si se puede ver aquí, aquí tengo yo el inicio de la generación que está eh, Abad Herrera y Leona Sánchez. Esa era la esposa de Abad Herrera, que era un hombre muy trabajador. Yo te conté que él se murió, no sé si te conté que murió de abogado Sí, sí. en el río del Ceibo. Sí, entonces él era un hombre muy trabajador, pero era un hombre intrépido, un hombre, o sea, él hacía ese correo del Ceibo a Higüey gratis en su caballo, tenía animales y cosas, y entonces pasó eso que yo referí la otra vez que hablamos, que se ahogó en el río Soco. Y Oscar Valdés, y entonces Abad Herrera tuvo 4 hijos, que todos varones, que fue Alfonso, Hipólito, Pablo, que le decían Pablito, que no me recordaba el otro día, que no me recordaba, y Remigio. Esos fueron 4 varones que tuvo él, esos 4 varones. Al morir él, esos muchachos estaban pequeños. Alfonso creo que tenía 16 años. 16 años tenía. Y los otros eran muchachos, ¿no? Entonces, Alfonso, al quedar con 16 años, porque él tenía tierra y tenía, bueno, una riqueza en el campo, que eran animales y algunos potreros y cosas, tierras, ¿no? Entonces, Alfonso se dedicó a, o sea, a tener mujeres, pero también entonces él no trabajaba. Hacía negocio, qué sé yo qué, cambio de tierra, qué sé yo qué. Ahora él ponía a trabajar a la gente, ponía a trabajar a los hombres con peones, y después entonces a los hijos los fue incorporando al trabajo. Y tenía una casa muy buena en el campo, una casa grande, tenía ordeño, tenía esas cosas, y una casa muy buena, grande, esa casa grande. Y Celio, que era el número 1, el primero, y a los hermanos menores lo puso a trabajar en las fincas, y Celio también, el hijo mayor, también después lo puso a trabajar. Pero inicialmente puso a trabajar a los hermanos.
a los hermanos. Y bueno, de ahí entonces, que Hipólito, yo te conté que murió, que lo mataron. Ese Hipólito se fue de la casa porque dijo, bueno, ven acá, trabajó demasiado aquí, y bueno, si voy a trabajar en el campo. Él tuvo problemas con Alfonso. No fue un problema así de cosas, pero sí, no tuvieron, sí. Se fue de la casa. Se fue de la casa porque inclusive se fue a dedicar a trabajo en diferentes sitios. No, bueno, en la casa de Hipólito, de Alfonso, que estaba su mamá ahí, porque su mamá se quedó viuda, Leona se quedó viuda, entonces, pero el hombre de la casa ahora era Alfonso. Entonces, Hipólito, que tenía un carácter muy fuerte, no congenió con él y se fue. Pero los otros, que eran Pablo, que era Pablito, y Remigio, se quedaron con él trabajando. Y trabajaban ahí en el ordeño, en la cosa de él, y tenía tierra, cosa de conuco, esa cosa, producían alimentos también. Bueno, Hipólito se fue, pero se fue, sí, más o menos cuando tendría algunos 16, 17 años, estaba un joven ya. Y Arcelio todavía no estaba pequeño, pero entonces cuando Celio creció, uno de los hijos lo incorporó también ahí. Ya en la casa nada más quedaba Remigio, que es el más chiquito. Que es el más chiquito de los cuatro. Era el único que estaba allá y ese se quedó siempre con él. Nunca salió de él, ni se casó, siempre trabajó la vida entera con él. Le decía mi socio, le decía a su hermano mayor, Alfonso. Entonces Pablito se casó, bueno, Hipólito se casó también, tuvo su familia y Pablito también. Remigio se quedó en la casa, siempre vivió con él, hasta viejo ya se murió prácticamente con él. Solo, nunca se casó, nunca se casó y nunca tuvo hijos tampoco. Eran fuertes, tenía mucha fuerza, pero él era un poco retardado, no era... Sí, no era que era retardado, sino que no estudió nada, era analfabeto. O sea, no era loco, no, él era un tipo, ¿cómo te digo?, de un perfil bajo, sano, un tipo ingenuo, que no sabía de nada, analfabeto. Entonces no sabían ni leer ni escribir, porque los otros sí aprendieron a escribir esa cosa y formaron sus... Imagino que en ese tiempo habían cosas, enfermedades mentales que ahora se diagnostican y antes sí. No existían. Sí, a lo mejor tenía algún retardo, algún déficit mental, sí, porque nunca pudo salir. Los otros también no estudiarían, pero eran más inteligentes y dijeron, bueno, no me conviene aquí porque lo que estoy trabajando como un peón y entonces voy a hacer mi vida. Entonces, esos son los primeros hijos. Él no tuvo hembra. Son 4 varones. Ahora, ya, esos fueron los hermanos de él. Entonces, Alfonso sí tuvo muchos hijos. Sé que Hipólito tuvo varios hijos. El segundo tuvo varios hijos. Pero lo formó aparte en otro sitio y a otro nivel más bajo. Tenían menos recursos y cosas así. Era muy trabajador. Entonces, Pablito también hizo su familia, tenía sus hijos también, pero yo, de los hijos de Hipólito y de Pablito, yo no lo conozco, no lo conozco. Que se criaron en el campo, eso nunca fueron al pueblo. Porque Alfonso vivía en el campo y en el pueblo. Bien. Ese fue... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dónde vivían? Él vivía en... ¿Donde dejó la finca Abad? Fue en el Guanito. Guanito. Otro nombre. Sí, pero es la misma zona por ahí. Es la Enea, el Guanito.
son como palmarejos, No, tú me dijiste un nombre. son sitios, yo que te dije otro Tú me nombre. dijiste un nombre. Bejucal, Bejucal. Bejucal, sí, Bejucal, Bejucal. Sí, porque son secciones en la misma zona, son todas. Pero él tenía tierra en el Bejucal y creo que en el Juanito, porque son zonas que son colindantes, colindantes. Pero en el Bejucal fue que sí, que él tenía la casa a donde estaba Abad con su familia. Y bueno, entonces los hijos de, como te digo, de Hipólito y Pablito, yo no lo conozco realmente. Cuando conocí uno de Pablito, sí que se llamaba, ese lo conocí Tomás de Pablito, pero eso nada más conozco ese. Bueno, entonces, de Alfonso, como yo te decía, de los varones, el primer hijo, yo te voy a decir, no con la secuencia de las edades, porque algunos nacieron en edades en la misma época, otros salieron 20 años posterior al anterior. O sea, no hay un orden en las edades, no hay una secuencia, porque a veces tuvo gente, niños, muchachos que son de la misma edad. Pero lo que sí yo tuve sacar aquí fueron los nombres. Inclusive a algunos no les sé el nombre, solamente les sé el apodo. Porque tú sabes que esa gente Sí, no vivía eran tan cercanos así como para tú saber mucho. No, lo que pasa es que mi papá, que comenzó en la ENEA como sastre, él vino para Higüey, mejor dicho, él vino para Higüey a aprender sastrería. O sea, él comenzó con su hermano Bolón, que era sastre también. Esa gente vinieron para el pueblo de Higüey. Bolón era sastre, mi papá era sastre. Entonces, ellos vivían en Higüey y aprendieron los dos con un maestro que había muy viejo allá. Maestro, no recuerdo ahora el nombre, pero era un señor que era sastre, viejo, y ellos aprendieron los dos con él. Y mi papá entonces, bueno, trabajó sastrería, pero entonces se fue al campo. Regresó, bueno, cuando él se casó con mi mamá, él entonces se mudó para la ENEA, que es cerca del Guanito, como yo te he mencionado, que quedan como algunos 4 o 5 kilómetros, están juntos todos. Entonces mi papá vino a casa de mi abuela, que tenía una casa en el campo, porque mi abuela inicialmente, después se mudó para Higüey, pero ella vivía en el campo, y ahí fue que tuve los hijos con mi abuelo. Entonces Cuando tú dices campo, güey, eso es como qué tiempo de camino. no, 15 kilómetros 15 kilómetros. de Higüey, que de la ENEA. En la ENEA mi mamá tenía una casa, porque mi abuelo no multiplicó su riqueza, pero él gastaba, él hizo una casa a mi abuela tiene una casa en el campo, muy bonita, yo recuerdo bien esa casa, porque sí, para la época, tenía sus matas, flores y cosas, y muy bonito, como una bajadita así, y entonces mi abuela vivía ahí. Mi papá regresó a vivir en la casa de mi abuela cuando se casó con mi mamá. Mi abuela estaba sola ahí, entonces él vino y ahí tuvieron un tiempo mi mamá. No, después vamos a llegar a la historia de Kilo y Chela. Ajá. Pero en este caso, Alfonso, ¿cuándo hace esa casa? ¿En los tiempos de que están chiquitos los hijos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque Alfonso gastó su dinero, él tenía dinero, él pudo ser muy rico, tal vez no tanto como Carvalde, pero porque Carvalde era como más económico, pero Alfonso lo derrochó. lo derrochó, y haciéndole casa a las mujeres y cosas, enamorándose y cosas, y
Y no era Sí, porque él tal vez ca- en esa transacción vendió un par de tierra y perdió tierra. pero claro, no, no para de tierra, no, vendió muchísima tierra Y el dinero lo gastaba. y lo gastaba. Exactamente. Tú lo has dicho lo que pasó. Sí, porque era de capitalizarse. Sí, cuestión de lógica lo que tú estás diciendo. Un tipo que no era fajado trabajando, como Carvardés, y quería vivir bien, Ya, se derrochó una fortuna de la familia. una fortuna, una fortuna. Él pudo ser el segundo hombre rico de Higüey. No, y no solo eso, que él pudo dejar una riqueza heredada a una Claro, segunda generación. claro que sí. Entonces, ¿No la dejó? no, no, no No dejó, dejó nada. no dejó nada. Él lo vendió todo. Ya, la riqueza de Abad se perdió ahí en una Se generación. perdió una generación. No, Abad sí iba a ser como Calvardés, ese sí iba a ser como Calvardés. Sí, pero Pero, la derrochó. Alfonso la pero Alfonso la derrochó. derrochó, con mujeres y cosas, porque le hacía casa y cosas. Ya te digo, era una casa en el campo que era de cana, porque en esa época era la cana la que se usaba. El zinc se usó ya en los años eh, 50 por ahí, 45, 50, pero la casa en el campo era toda de cana. Yo recuerdo es que iba de vacaciones al campo. Ya, pero así que se pasa de la riqueza a la pobreza, papá. Exactamente. De una generación a otra. Ese es un caso que se menciona igual como un caso como lo estamos mencionando ahora, como con el enfoque que tú le estás dando, se menciona igual ese caso. Entonces, mi papá vino y entonces ahí fue que entonces él se mudó con mi mamá a esa casa, que era una casa que estaba muy bien situada, bien, de verdad, mi papá tenía su soltería ahí. Entonces, ¿Quieres que traigo agua? no, está bien, Traigo agua. no, está bien. Mi papá tenía la costumbre que los hijos se los llevaba al pueblo, porque mi mamá tenía una tía que tenía una casa muy buena allá en Higüey. Bueno, ya en esa época se usaba el zinc. Y recuerdo que Tata, una tía de mi mamá, tenía una casa de zinc muy buena, era verde, me recuerdo. Casa muy buena. Porque como yo te decía, la familia El zinc fue un avance de la industria exactamente. porque el zinc era poco común. Sí, sí, El procesamiento del hierro sí. para hacer zinc de Esa, la soja, sí, exacto. Esa era eso no existía antes. una modernidad en la época, sí. Entonces, esas eran pocas, eran, yo diría que un 10% de la casa tenía zinc. Y, güey, ya en Sí, esa no, no, época, eso era, yo imagino que eso era lo ya, último. ya en esa época. Entonces mi papá la traía pero mi papá tenía relaciones ya con el pueblo. Él iba y venía al pueblo. Él aprendió sastrería en Higüey. Después se fue al campo, pero... No, pero que todavía no lleguemos a tu papá Ok, todavía, ok, porque eso después. ok, Pues todavía o sea, yo ok, quiero revisar eso, cuando nació, ok. cómo se criaron ellos y eso es lo que Bueno, yo hice sí, todavía. sí, sí. Pero no hay más cosas de ahí, de los tiempos de Alfonso Joven, con Rosa, que tú No, sepas. no porque, O eso es lo que tú recuerdas de eso, más o menos. porque lo que se usaba en aquella época, los Playboy de la época, Déjame ver qué tú tienes aquí. lo que hacía era que se llevaban, no se casaban, se llevaban la muchacha, Sí. se la llevaban. Ese era un término que se Aquí tú usaba. recordaste como los nombres que tú recuerdas son esos. Sí, los nombres que yo recuerdo. A mí me faltan a mí faltan algunas 3 personas faltan ahí, más o menos. Pero hiciste una memoria grande ahí. ¿Verdad? Sí, con todo esos nombres. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? No, Un después par que, de días. no, lo hice un rato, lo Ah, hice, no, porque después me puse que a hay mucho reflexionar, nombre ahí. después que Que hay mucho nombre. sí, después que tú y yo hablamos, me puse a pensar, porque lo que pasa es, porque hay que decir que yo recuerdo las cosas, y hay cosas que se me olvidan en un momento, entonces en otro momento las recuerdo. Pero es bueno que hayamos hecho esto, porque uno va perdiendo la memoria.
Y todavía yo recuerdo cosas que a lo mejor dentro de 5 años, si todavía vivo, no la voy a recordar. Entonces, bueno, ahí lo que se usaba era que la gente se llevaba a la muchacha. Un hombre con su caballo, andaba siempre un caballo, hombre, con esos caballos, pues eran caballos buenos que tenía Abad, era el rico de la familia. Entonces Alfonso, jovencito, con 16, 17 años, rubio, buen mozo, pues era un tipo con los ojos azules y parecía un español él. Y con esos caballos, además un hombre guapo, con revólver también. Pero le temía, era un tipo que se llevaba a las mujeres y nada, no pasaba nada, porque se la llevaba a los machos. ¿Quién? Alfonso Ah, sí, Alfonso. se la llevaba a los machos. Y entonces como también él le hacía una casa. Además, la gente llevarse una muchacha, eso era un lujo, eso era el que podía. Y eso era un signo de poder y de económico y de hombre también. Y bueno, así él tuvo la vida entera gastando dinero, él tenía recursos, tenía mucha tierra, y llevándose mujeres y cosas. Y mi papá, pues entonces, Y entonces él tuvo con, con Rosa, con tuvo, Angélica, no, si tú me dijiste, pero con Rosa, ¿cuáles son los que tuvo? ¿Cuáles son los hijos ahí? los hijos de Ángel son Celio y Kilo. Dos. Sí, nada más tuvo dos. Ah, yo no sabía que eran dos nomás. Sí, nada más eran dos. Aquí lo tenía hijo de Rosa, nada más era un hermano. Sí, un solo hermano, Celio. Wow, pues mira, yo no sabía eso. Sí, Celio. Yo como que hacía abuelo como con varios hermanos. No, no, no. O sea, sin contar Digo los que hermano de tenían padre y madre, ¿no? Tenía de muchísimos madre, hermanos, de sí, sí, madre, de perdón. madre, sí, sí, solamente ese sí. Y entonces la relación con los hijos de Angélica, ¿cómo era? No, igual, ¿Se trataron como hermanos? sí, sí, no, como hermano y bien, de verdad, como hermano, Wow, pero ¿y eso pasa? sí, una Porque cosa eran hijos del increíble. papá. ¿Eh? Eran hijos del mismo papá. El mismo papá, es un caso. Eso, eso da risa. Alfonso era un hombre terrible, un Pero en hombre. ese tiempo eso no era nada. No, eso no era Eso nada. era la vida y ya. No, eso no era nada. Ahora, el caso de él fue un caso eh, más coso porque él tenía dinero y porque eso, llevarse una o vivir con una y hacerle una casa, eso era muy común. Pero llevarse tres, dos, wow. No, pero esta conferencia yo voy a venir sin que tenga que pagarme. No, tiene que venir sin cena. Sí, sin cenar. Ah, Mire, bueno, me don dijo que sí, ¿no? Eso es un pancito de linaza. Ajá. Está muy bueno. Y eso es aguacate. Mm. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una pausa? Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a Vamos a hacer una pausa, sí. Sí, para que tú comas también, papi. ¿Quieres que siga? ¿No va a comer? ¿No va a comer? Sí, yo voy comiendo. Ok. Dime, ¿dónde nos quedamos? Eh, tienen una relación normal. Los hijos de Angélica y de Rosa. ¿Cuánto tuvo con Como Angélica? hermano. Con Angélica tuvo a Bolón, que es Plutarco, y, y a Lalo, que es Higinio. Me dicen Lalo. También dos. Dos también. Le pegó dos a cada hermana, Contemporáneos, entonces, los cuatro. contemporáneos. Un poquito más viejo lo de Rosa. Ajá. Y esos tíos tuyos, contigo, cercanos, Sí, no, cercano, sí, cercano. los hijos de Angélica. Sí, cercano. Cercano. Muy cercano. Tú te criaste con ellos ahí. Sí, sí, con ellos, sí. Sí. Pero mira qué cosa. Yo no lo consigo. O sea, yo estoy tratando de imaginármelo, pero el día a día de eso yo no me lo imagino.
Porque ese es un caso que no era común, aunque era aquella época. No era común porque él era una persona que tenía recursos. O sea, que por ejemplo, la gente se llevaba a la mujer, y que era a veces su esposa, para siempre. No se casaban nunca, pues se la llevaba, pero Era su mujer ya. era su mujer ya. Porque estaban limitados a los recursos. Ahora él no, porque él tenía recursos. Entonces él lo que hacía es que le regalaba una casa. Una casa. Vivía con ella un par de días y se desaparecía. Exactamente. Parecía un día. Al mes volvía y dormía ese día ahí. Y no podía entrar un hombre ahí. No, Por más jamás, por jamás. más que él durara sin hijos. No, jamás, jamás, jamás. Esa era su Pero, esposa. pero si te pones a ver, por eso es que las épocas van evolucionando y progresando. Porque mira qué poca libertad tenían las mujeres. Ah, no, no. Las mujeres te mandaban cocinando, lavando y fregando y no salía. Y No. era propiedad de un hombre y ya. Propiedad de un hombre. Esa era. No, y eran fieles a él. No, bueno, era miedo que había. Miedo. Porque no era. Era miedo. Era una relación no más. No tanto de amor, sino de miedo, de De miedo, pleitesía. de miedo. Era una pleitesía basada en el temor. En el temor. Eso era lo que se. Pero es un caso, eso es histórico en esa región. Y la gente veía a esas dos personas, uno rico, porque ya después Alfonso era pobre después. Vendió, ¿Cuántos años tenía Rosa cuando tú naciste? Si tú lo calculas. bueno, esas eran mujeres que tenían Si ella, a los 16 años, si ella tuvo a Celio, a Celio a los 14, algunos 15 años. 15. 15 o 16, no recuerdo bien. Aquiles, ¿cuándo? A los 20. Mi papá sería sí, como a los 20. Se llevaban como 5. Sí, Celio le llevaba como 5. sí, como 4 o 5 años. ¿Cuántos años tenía abuelo cuando tú naciste? Bueno, mi papá tendría, Nada más piensa cuánto le llevaba el abuelo. mi abuelo. ¿Cuántos kilos le llevaba abuela Chela de años? ¿Cuántos años? Mi papá, no, mi papá tenía algunos 18, mi papá tendría algunos 17, mi mamá. ¿Ella no tiene edad? Sí, sí, mi papá y mi mamá, igual Graciela eran de una edad más o menos. No, le llevaría un par de años él. Pues Algunos entonces, de unos 18 años tendría o 19 y ella tendría unos 17 años. pues cuando tú naciste, Rosa tenía 38 o 39 años. Sí, Una mujer jovencita. jovencita. Ella era abuela. Sí, era, Es como que Wilma sea abuela ahora mismo. Wilma tiene 40. exactamente. Joven. O sea, que por eso es que tú la tienes tan presente en tu vida, porque ella te agarró jovencita y te crió. O sea, ella, tú me dices que murió viejita. Sí, era unos 60 y pico de años, que era viejo en esa época. O sea, que ella vivió casi hasta que tú te fuiste para Brasil. Sí, no. Ella estaba viva cuando yo estaba en Brasil. Ella murió estando yo en Brasil. Ella murió en el año 60, te voy a decir, 66. Wow. No, estoy haciendo unos cruces que yo no sabía, que yo no había caído en cuenta. Sí, Primero que ella era tan joven sí, cuando tú naciste, porque tú eres el más grande, sí, abuela te tuvo joven, sí. su papá nació joven ella, y entonces ella no tenía 40 años cuando ya tiene su nieto. Sí, no tenía 40 años. Su primer nieto fuiste tú. Sí. O
Ocelio le dio un nieto antes No, que Kilo, no. pero más viejo, Mi más papá le viejo. dio un nieto primero. Entonces, eso es mayor todavía, su relación contigo. Ya te cargó siendo una mujer joven. Y era una santa. Porque ahí es como una. O sea, eso, pienso yo, no sé, Sí, poniéndome en el lugar de ella, sí. que hay una relación como más maternal cuando No, ellas pero son jóvenes. tú has dicho una verdad. No sé, no sé, yo tal vez no te lo he contado. Pero eso que tú estás diciendo es la verdad, lo que pasó. No sé si yo te Que puedo si decir. cuando tú estás mayor, asumo yo, que tú tienes una sensación como de que ese niño es tu nieto. Pero si tú estás joven, yo siento que es como más fácil sentir que es tu hijo. Como hijo, sí. O sea, es como que es lo que le sucede a la gente que tienen hijos jóvenes y luego ese hijo le da un nieto y esa persona no es vieja. Esa persona tiene 39 años. Sí, sí, ella estaba una mujer joven todavía. Entonces, ella tendría, yo recuerdo a mi abuela, que estaba una mujer como de, en esa época de tener 40 años. La gente se ve como vieja de 40 años. Sí, sí, en ese tiempo, claro. Pero ella lo que tenía era 40 y pico de años. No, Ella no, no tiene 40, pa. tenía. Tú naciste y ella no tiene 40. Ah, no, Si cuando las yo edades salí. que tú me estás Ah, no, diciendo cuando son yo salí no así, nací, no, cuando claro. tú creciste siendo niño, se puso en los Ah, 40. no, claro. No, claro, como tú dices, no. Ella no tenía 40 cuando yo nací. Yo nací, eh, mi papá tenía 18 años eh, y ella tendría 18 y 18, serían 36. Ya tendría algunos 17 o algunos 16, Cuando 17, nació. 17 años, sí, ¿Quién? tendría. Sí, sí, más o menos. Bueno, ok, pues entonces, cuando, háblame entonces de la niñez de ellos, más o menos, cómo De los fue, muchachos, bueno, con ese padre sí, tan bueno, ausente. eh, eh, ellas dos estaban en el campo. eh, Mi tío Celio siempre estuvo en el campo, porque trabajó con él un tiempo, después que se hizo hombre, se fue a trabajar con su papá y más o menos se quedó en el campo. Pero mi papá se fue para Higüey, entonces ahí aprendió sastrería. Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se fue para Higüey? Era el maestro de Almací. Pero ¿por Ajá. qué lo lleva a ese güey, no al campo? No, porque mi papá tenía, a diferencia de mi tío Celio como que no era así dado a los estudios, más tipo un hombre fuerte y cosas, y ayudaba a mi abuelo, que era un hombre que sabía dirigir, pero él no trabajaba porque era el mandamás, el tipo que tenía el dinero y él no era el que se echaba un puerco al hombro. Mi tío Celio, con 16 años, se echaba un puerco muerto al hombro. ¿Eh? Como eran Hércules, ese era un Hércules, mi tío Celio, hombre como de 6 pies, 5, 11 o 6 pies, fuerte, un Hércules. Y entonces, eh, Ese fue el que una vez fue a la casa, que tú exactamente, dijiste que se pasó como una semana ya. sí, ¿Fue una semana? sí, una semana, Que yo estaba chiquitico. toda chiquitito. ¿Usted recuerda de eso? No, yo no me acuerdo, pero Sí, tú me lo has sí, contado eso. sí, sí, Estando viejito, él fue. estaba ya viejo, sí. Él era un, ¿Por qué fue que él fue? ¿En qué condición? tenía un problema de la próstata. Y estaba chequeándose aquí Estaba por eso. chequeándose y cosas, entonces enfermo. Estaba avanzada el problema. Y entonces él estaba enfermo y se estuvo en casa. Y allá tuvo un problema como que le esfuerzo. Yo recuerdo que
tuve un problema como de, sufrió como un dolor y cosas, yo tuve que como que agarrarlo y cosas, y ya estaba él, estaba muy malo ya. Pero él cuando joven era un hombre fuerte. Y en ese momento no tenía nadie que lo cuidara. No, porque, como te digo, él no estudió, era un hombre, estaba enfermo, él tuvo 3 hijos y, por cierto, uno murió. Antes de eso. Sí, antes de eso murió jovencito, Hérbido se llamaba, hijo de mi tío, era fuerte igual que él, un Hércules también. Murió y 2 hembras. ¿Y qué pasó con ellas? Bueno, una se crió allá con mi papá se la llevaba para acá, pues, para el pueblo, y allá como más Juanita era de la ayudante de Juana Juanita, y que ayudaban a Olga, que estaba más chiquita, más joven, y Dinora. Y ella ya no también. Gracias. Murió Persia, la primera, porque la mayor es Persia. Persia es la primera, está viva. Entonces Hérbido era el segundo. Los 2 menores muertos. Persia está viva. Y ella es más vieja que tú. Persia es de mi edad, no, yo le llevo creo que un año. ¿Y ella dónde está? En Higüey. Está en Higüey, en el campo. En el campo. Sí. Y así, ¿qué hace? ¿Con Sí, quién vive? tiene una hija que trabaja creo que en Bávaro, cosas aquí. Y nada, vive en el campo, ahí tiene su casita, su casa. ¿Y cuánto tú tienes sin verlo? Mucho sin verla. Mm. No, tengo mucho sin verla. Yo fui con Moreno un par de veces allá, un par de veces. Pero ya no voy, güey, imagínate. Pero, ok, vamos para atrás. Vamos a llegar a ellas. Ujú. Estamos hablando entonces de vuelo. Se va para Higüey. Y No, abuelo, se queda en Higüey. abuelo Mi abuelo. sí, tu abuelo, sí, mi papá, sí, se fue a aprender, tuvo un tiempo en Higüey, aprendió sastrería, y cuando él Y cuando aprendió, tú dices que se va para Higüey, ¿para dónde se va? bueno, allá tenía, Pues siendo niño, ¿qué se va? no, un jovencito ya un jovencito él. Pero entonces la niñez de ellos sí es en el campo. En el campo, sí, en el campo, Los 4. sí, los 4 en Los el hijos de campo, las 2 hermanas. sí, el campo, el único que cogió para el pueblo fue mi papá, Y viven cerca, en ese momento viven cerca. Angélica y Rosa. sí, viven cerca, En la sí, misma comunidad. sí, en la misma comunidad, sí, en la ENEA, ¿Ese dónde es? en la ENEA, en la ENEA. ¿Qué es la ENEA ahora mismo? Es una Es urbanización. una sección. Pero está urbanizada. No, Hoy. Yo digo. queda como 15 kilómetros del pueblo, es un campo todavía. Todavía es rural. Sí, es rural todavía, rural. Pero con caminos. Sí, caminos y hay gente que ha hecho su casa en el campo, que vive en La Romana o vive en Higüey, ha hecho casa en el campo. Y ahí las casas son ¿Y mejores. quiénes quedan ahí? De tu familia. Los No, hijos. bueno, la mamá de la hija de mi tío Celio, que la tuvo con te digo ahorita el nombre, Francisca. Francisca es la mamá de Persia, hija de mi tío Celio. Ellos se quedaron en el campo siempre. Persia fue la que se fue para Higüey con mi papá. Hoy día están en la ENEA. Sí. El video murió. Y también la niña, la otra, Lucila. Lucila murió también. Lucila murió en el Ceibo. Persia está en el campo todavía. Ok. Entonces, la niña de ellos. No, en el campo. ¿Quién estudió ahí? No, Hasta porque octavo. no, nada de eso. En el campo, en escuela rural no daban octavo curso. Y tío, y vuelo, ¿no estudió? Hasta octavo. Hasta octavo sí. Hasta octavo. Hasta octavo eso mi papá. Y ya eso era No, eso era graduarse. graduarse. Después de ir a trabajar. La gente firmaba bachiller
porque era como un doctor. No, No era bachiller. no. La gente decía, no, el que hacía un bachillerato lo hacía en el pueblo. Mi papá nada más hizo el octavo, porque mi papá sí hizo sastre y no siguió estudiando. Pero después, años después, quiero decirte, años después, porque en esa época no ni el bachillerato se hacía en el pueblo, se hacía hasta el octavo. Pero mi papá nada más estudió hasta el octavo, que eso era lo que se usaba, y se dedicó a sastrería, no. Después entonces, el que se va para el campo y monta la sastrería ya en el ENEA. Ah, pero fue en la ENEA que puso una zapatería. Sí, primero. Volvió. Sí, porque él sí volvió. Sabiendo coser, volvió. Sí, sabiendo coser, ¿Y porque con quién? ¿Y cómo fue eso entonces? Espérate, porque él, tú me dices que fue jovencito que se fue. sí. ¿Qué es jovencito? No, sería unos 16 años por ahí más o menos, jovencito, porque se casó creo que a los 18 Queriendo con mi hacer mamá. algo, salir de ahí. Sí, porque él trabajaba como operario con Luquita Dalmací, que era el ¿Qué sastre, significa eso, operar? que le hacía la ropa al sastre. Ah, sí, trabajando solo. Entonces, él era el operario, que era los sastres que le trabajaban a un maestro. El maestro era Luquita Dalmací. Entonces, él trabajó con él un tiempo, imagínate. Entonces él pensó que yendo al campo se ganaba mejor cobraba directo Sí, tenía su negocio para él. para él. Entonces él aprendió a cortar también, sabía, ya él se hizo maestro también. Pero eso yo me imagino que fue una revolución para la gente tener ropa. No, claro, La gente claro. no tenía mucha ropa. No. Pero mi papá se hizo, pues mi papá era un tipo inteligente. Él no estudió, pero era inteligente. Entonces él se hizo maestro de sastrería. Y él hacía no solamente pantalones, camisas, hacía trajes y cosas, y aprendió cortes, él lo cortaba, y redondo, ¿no? Plano. Entonces él se sintió capacitado y dijo, pues yo voy para el campo, que ahí no hay nada. Entonces se fue al campo, que tenía la casa de mi abuela, que era una casa céntrica, era una casa, en aquella época era una casa buena, de cana, pero tenía un jardín, una cosa bonita, y un, un fundo, le decían fundo. Un fundo era como un campo, como una zona que no se siembra, que no es conuco, sino había sus hierbas, sus cosas, y que la gente criaba gallinas, pero ahí no habría agricultura, era como un fundo, era como una zona donde había un pasto, por ejemplo, un pasto verde y esa cosa. Tenía su gallina ella. Entonces él se fue ahí. Y ahí fue que entonces él se enamoró de mi mamá, que vivía en el Bejucal. El Bejucal queda a 17 kilómetros, a 18 kilómetros ¿Y cómo tan lejos? de la ENEA, 3 kilómetros de la ENEA. La ENEA está como a 15. Ah, Y el Bejucal estaba en la misma carretera Mella. Él está a 15 de Higüey. El Bejucal está a 3 de ella. Ella tal vez a 18. Él, del pueblo, tipo, ¿Y en esos 3 kilómetros no, a caballo se iba. a caballo? Sí, tenía su caballo. Pues En el día se relacionaban esos dos pueblos, porque en la noche no, los estaba fines de todo semana poblado. serían los fines de semana, porque sí, los fines de semana, domingo, yo, sábado y domingo, porque Visitando en el si visitando caballo. en el caballo, entonces eh, ya muchachos del pueblo, eh, la familia de mi abuelo, de Pedro, de mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo materno, Pedro Guerrero, como yo te dije a ti, era hombre que tenía tierra y cosas, Sí. eran los llamados ricos del campo, que eran campesinos, pero que la familia Guerrero era una familia reconocida y muy
y además gente muy seria, muy allegado a la iglesia. Eh, las, Mi abuelo Pedro Guerrero tenía 4 hijos, Pedro era el papá de Chelo. el papá de Sheila, Pedro Guerrero. Tenía 4 hijos, tenía 3 hembras y un varón. Mi tío Gindo, que es el abuelo de Carlos Alfredo, que vive en la Romana, que yo te he contado. Ese Lindo es hermano de Chela. hermano de Sheila. Él es el papá de Carlos Alfredo. Él es El abuelo. el papá de Carlos Alfredo. Él es el papá de Carlos Alfredo. Ajá. Sí. No. Él es Él es el papá de la mamá. abuelo. No, él es el abuelo de Carlos Carlos Alfredo. Él es el papá de la mamá de Carlos Alfredo. Entonces se quedó en la Romana ese. Pero volviendo al caso de mi papá la conoció a ella, siendo ella jovencita, eran 3 hembras, hija de Pedro Guerrero. Muchachas crecieron juntas, muy bonitas. Eran La mamá. ¿La esposa cómo se llama? Adela. Ah, claro. Adela. Claro. Entonces, tú conociste a Adela, yo creo. Llegaste a ver. Tengo una memoria de ella así muy borrosa. Borrosas y viejitas, sí. Todavía ahí. Sí. Entonces, Una mecedora. ajá, exacto. Claro. Entonces, Entonces, ella se murió de 105 años. sí, 100 años y pico se tenía. Yo no se me olvida de Sí, tú me lo decías, sí. ella lleva 105 años. sí, vieja. Entonces, bueno, mi papá, ya tú sabes, muchacho del pueblo, un sastre que hacía, que tenía sus cosas, un tipo, ¿no? De temperamento y cosas. Bueno, se la levantó, como dice el refrán, la conquistó. Yo pensaba que él era más viejo que ella. Sí, él era más Pero, viejo. o sea, que mucho más viejo. No, mucho viejo no, tal vez Era unos 2 o 3 años, 2 o 3 años tal vez. Entonces, mi abuela, no querían, ellos no querían porque él era un tipo de trabajo profesional, pero por la relación, por la fama de su papá, no querían que se casara con él. No querían, porque Alfonso tenía mala fama de mujeriego y de guapo, y un tipo problemático, entonces guapo, buen problema también que tenía, porque era... Y, esa resistencia así como que no la tuvo Alfonso con Rosa, ¿verdad? Como de unos padres que la protegieron. no, porque, como te digo, Eran más imponentes. sí. O sea, como que ellos eran más imponentes. Los guerreros Los Herrera, Alfonso y compañía. eran más imponentes. Que Kilo. Kilo era como Sí, no, mi una papá. generación menos... No, y más instruida. Menos temida. Menos temida y también, no, también, más instruida también. No arrebataban. No, eran diferentes modalidades. Alfonso era la mala. O sea, Alfonso, sí, yo pienso que como que Alfonso era un terror. un terror. O sea, no había como que los papás de Rosa. No. No fue de que se le pusieron enfrente. No. Que con Kilo entonces fue diferente. Sí, exacto. No, acá. ¿Y qué tú sabes de eso? ¿Hay historia de eso? De De, cómo ellos se opusieron a esos amores. sí, se opusieron, pero entonces al fin y al cabo mi mamá era una mujer de carácter y resistió la presión y nada, se casó. Se casó. Ella se impuso. Ella Sí, mi mujer era mi mamá era. quería hacer a su hombre. Sí, ella era una mujer de carácter, mi mamá tenía mucho carácter. Entonces se casó y bueno, pero imagínate, que se hace con un hombre en esa época, con un machismo imperante en la zona, ya un tipo que ganaba dinero, hijo, esa herencia que tenía de su papá, maltrató a mi mamá. O sea, mi mamá se separó de él Y un cuando par de tú veces. maltrató a tu mamá, pasó como cuánto tiempo para que ella empezara a maltratar. Desde el principio. Sí, del principio, porque lo que pasa es que él, Estando usted chiquito. sí, estando nosotros pequeños, inclusive él, mi mamá era modista
Eh, fíjate, esas tres muchachas, las tres eran Y moditas. eso entonces, pero yo creo que más o menos revisamos la historia de Kilo, pero entonces falta la historia de Chela. Sí, Para bueno, ver mi mamá, primero Adela, sí, ¿verdad? Porque Adela era la esposa de con Pedro Pedro. Guerrero, sí, de Pedro Guerrero. Y esa historia, ¿cómo es? No, bueno, una historia de trabajo. No, pero ellos, en el caso de Alfonso y Rosa, tú me contaste No hubo ahí, resistencia ahí. pero en el caso de Pedro y Adela fue una historia un poquito más... Sí, sí, ellos no se opusieron. No, pero mi mamá también, ella estaba, mi mamá era, No, 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 no. Alfonso, no, perdón. Eh, Pedro y Adela, mm, de ellos, que tú sabes. no, que eran dos gente de trabajo. Adela era una mujer que andaba en un caballo con un machete aquí, porque en el campo era trabajo Yo duro. la recuerdo mal o ella era como blanca, Era blanca, sí. como que no era ya morena. No, no era blanca alta. ¿Y a quién Guarachela salió así tan morena? ¿A su papá? No, él era el color de mi mamá. Mi mamá no, él no era blanca, no. Adela. Mi mamá no era prieta tampoco, era. Mi mamá era No, pero sí, que Adela yo la recuerdo como un, más blanca. pero tal vez era porque cogía menos sol, pero ella Ah, más o no, yo la menos. recuerdo mal entonces. Sí, 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 ella era como matrimonio de mi mamá. Mi mamá era coronillo, Ajá, sí. Y esa era Adela también. ok. ¿Y el papá? El papá era un hombre, parecía mexicano. Era un Medio hombre guaracho, sí, medio... medio como indio, tal vez un poquito más oscuro que yo, pero con el pelo lacio. Como son esos mexicanos, que son como Sí, como amerindios, medio indio. como indios, sí. Entonces, ellos, la historia de ellos, se enamoraron jóvenes también, me Ellos imagino. dos sí, Pedro Guerrero y Adela, sí, enamoraron joven, De qué zona son ellos? de la misma zona se casaron, de la misma zona del Bejucal. Pues ellos seguramente se conocían de jóvenes con Alfonso y Claro que compañía. sí, claro que sí, claro que sí. Eso sabían quiénes eran y cosas. Por eso que se opusieron cuando lo conocían, no querían, ¿no? Seguro desde muchachos ya estaban como que se sabía quién era quién, Sí, prácticamente. sí, claro que sí, porque no había tanta gente en el campo como ahora. A veces esas familias se conocían. La familia Guerrero era conocida en la zona y la familia Herrera también. Entonces tienen hijos más o menos de la misma edad. Sí, Van creciendo y van como que, sí, bueno, no te me juntes con fulano, sí, sí. que No, es hijo de Alfonso. exactamente, porque era hijo de Alfonso, era que no lo querían. Porque mi papá era un tipo realmente de trabajo y era ya un profesional, eso era un atractivo. Porque ya no tenía que ganarse su sustento en el campo con un machete y una asada, sino que era un sastre que ya era un pueblerino, como dice el refrán, que viene al campo. Ya son, Si te pones a ver, eso es una réplica de el modelo artesanal que se instaló 200 años antes en Europa ujú, y la mayoría de las ciudades ujú, europeas. ujú, Los pequeños artesanos, ujú. no solo los sastres, sino los que Sí, sí, construían sí, sí. maquinaria, Albañiles y albañiles, carpinteros. que creaban la misma tinta, Sí, sí. cosían en la Ujú, misma máquina, sí, son lo que, eso fueron una antesala de la revolución industrial. exactamente. Lo que pasa es que aquí se vive 200 años después, Exacto. pero lo que él vino a hacer fue como la misma evolución del campo a la ciudad Ujú, ujú. que se dio 200 años antes. Exacto, exacto. Cuando uno estudia la historia económica, uno se da cuenta de eso, Exacto, exactamente. que esa economía europea le fueron pasando Exactamente. como La misma una secuencia 200 años después. 200 años después. Exactamente. Sí, no, también mi papá entonces tú sabes, el vender del pueblo ya andaba limpiecito siempre, porque desastre, siempre con vestido. No, no era, por ejemplo, un enamorado como que fuera un labrador, un campesino, que un echadía, como decía en el refrán, enamorado de una muchacha. Bueno, ya la muchacha quería encontrarse con, como dice, con un pueblerino, con eso era un avance. Y las tres se casaron con un hombre del pueblo. Eh, la mayor, que era mi tía Nulfa, que es la mamá de Joseito, se casó con un hombre que era también, vive en el pueblo. Esa era la mamá de José. Sí, Nulfa ya murió, Nulfa era hermana mayor de Chela. de Chela. Sí.
Después va, Espérate, antes de eso, Pedro Guerrero, los hermanos eran muchos. los de Pedro Guerrero. Yo no recuerdo bien los hermanos de Pedro Guerrero, no. Yo no, yo en el campo yo nada más conocía bien a mi Porque abuelo, yo como que que lo vi sé, pero pequeñito, yo ni me recuerdo bien de él. por alguna razón tú tienes como más familiaridad con la parte de tu papá que de tu mamá. Sí, Es decir, como que sí, tú sí. recuerdas a todos los tíos Ah, Herrera, sí, 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 pero claro. entonces como que los guerreros no tanto. No, porque mi papá sacó prácticamente de mi mamá de la familia y entonces después se dejaron, pues con más razón. Ah, no, pero tienes que contarme eso. Porque, vamos a llegar a eso. Sí, Vamos a llegar a eso. sí, Eso tiene, tú dices que eso tiene que ver con que tú no recuerdes bien a los hermanos de Pedro, sí, sí, claro, a claro. los hermanos, Sí, claro, claro, a los claro. hermanos de Adela. El hermano de Adela yo lo conocí, pero lo conocí grande, no cuando pequeño, no me Por la raz- misma razón. Por la misma Tu razón, papá lo porque separó sí, mi papá no separó a ellos de ellos. No, pues eso lo vamos a ver. Yo creo que Sí, eso lo vamos a ver en la próxima. ok. Porque yo quisiera ver eso, ya la vida con él, la Sí, vida con vuelo. sí, sí. No, está bien, después hablamos de los guerreros, que después con los guerreros yo me relacioné después de grande, porque como tú dices, No, pero eh, eso es importante, porque eso yo creo que ahí que deberíamos empezar. Ahí deberíamos empezar. Espérate.